Hola internautas de Pañolín Amarillo, en esta oportunidad queremos hacer una especialidad, dictar una especialidad que de seguro les será de mucha utilidad a cada uno de ustedes. Estoy hablando de cómo mediar, de cómo interceder en algunos conflictos entre conquistador y conquistador, persona y persona. Vamos a hacer la especialidad de pacificador. Requisito número 1. Identificar 4 causas de conflicto descritos en la Biblia. Leer los siguientes pasajes como punto de partida. Letra A. Gálatas 2, 11 al 14. Ustedes, amigos, pueden ir leyendo estos versículos en sus casas, en sus clubes, pero de por sí lo que habla este versículo es cuando Pedro estaba ahí y se le dice: oye, tú que estás comiendo con nosotros y después andas comiendo con ellos y haces como diferencia. Entonces ahí hay un problema de conflicto que es, podríamos decirlo que es hipocresía. El segundo versículo que nosotros tenemos es 1 Corintios 12, 12 al 31. Y ahí tenemos un problema y tenemos que mirar más en el contexto en el cual está el versículo. Puedes hablarlo con tu pastor, puedes hablarlo con el anciano consejero con el cual estás trabajando. Y el problema acá, y podríamos entrar en debate incluso es la grandeza de algunas personas, como que se inflan, aquí en Chile se dice quebrarse. Así que ese es el problema ahí en 1 Corintios 12. En Génesis 13, 1 al 12, habían problemas entre Lot y Abraham por problemas de territorio. ¿Se acuerdan? Yo creo que se acuerdan de este episodio cuando habían problemas porque las ovejas necesitaban más espacio y había un puro río y bla, 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 bla. Entonces empieza a haber contiendas por territorio. Incluso los pastores empiezan a agarrar súper malo entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y ahí había problemas de contiendas, de peleas. Santiago 4, 1 al 3. Ahí tenemos problemas, pero con la amistad con el mundo. Si hay un problema de contienda mayor, es este problema justamente, la amistad con el mundo. ¿Qué tanto nosotros nos metemos con el mundo? Siendo que nosotros deberíamos realmente, a pesar de estar en este mundo, no somos de este mundo, como le dice la Biblia. Requisito número 2. Explicar las siguientes formas de abordar un conflicto, discusión y conversar con el consejero o unidad. Usar ejemplos bíblicos y experiencias personales. Tenemos 3 tipos de formas de abordar un conflicto. Tenemos en primer lugar la negación, tenemos la contienda y tenemos la conciliación, que eso es lo que nos presenta la especialidad en sí. Tú lo puedes ver en tu manual de especialidades, incluso lo puedes ver en la aplicación que está para el teléfono. En primer lugar, nosotros tenemos la negación. La negación, muchas veces, aunque no te hayas dado cuenta, lo has abordado tú mismo un conflicto de esta forma. En primer lugar, hay acusaciones mutuas y se dicen: él empezó la pelea, así que él es el culpable. Y el otro dice: no, él empezó, así que él es realmente el culpable de este problema. Entonces ahí empieza un problema de negación. Y las otras formas como muchas personas abordan esta parte de conciliar o de abordar un tema, no conciliar, abordar un tema, un conflicto, es cambiando el tema. Te van a hablar y tú le hablas de otras cosas. Y ahí lamentablemente termina el problema, pero al final yendo para otro lado y no solucionando realmente el problema. Lo que nosotros queremos es realmente solucionar el problema. Así que vamos a seguir en la búsqueda de cuál es la forma que nosotros deberíamos tener para abordar un problema. Vamos a ir con la segunda forma de abordar un problema, y esta es la forma de ataque o contienda. Y este es más complicado, es un poco más complejo porque esto ya se ve en la práctica. Muchas veces yo sé que has visto algunos conquistadores que se han puesto a pelear, o algunos amigos en el colegio que se han puesto a pelear. ¿Por qué? Porque justamente hay problemas, hay dificultades. Entonces ellos, la forma de solucionar esas cosas son a golpes. Así que una de las formas como se aborda de un problema de forma en ataque es justamente peleando. Otra forma también son los chismes. Una persona te cae mal y tú empiezas a hablar con la otra persona y dices: oye, esta persona esto. Y así puedes incluso matar la imagen de una persona. Y eso es pecado, ténganlo claro. Otra forma de ataque es la ridiculización. Esto también es como bullying, nosotros también podríamos llamar. Esa es otra forma que uno hace un ataque hacia la otra persona, con bullying, con ridiculización, molestando a la otra persona. Esto realmente no sé si sea la forma que nosotros deberíamos abordar el conflicto, ¿cierto? Así que vamos a ir a la tercera y última forma de cómo nosotros podemos abordar un conflicto. ¿Y cuál será? Es la forma conciliadora. Estamos hablando ahora de la forma conciliadora.
y que yo creo que lógicamente te diste cuenta que es cómo nosotros deberíamos abordar una problemática, abordar un conflicto. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para abordar este conflicto? ¿Cómo nosotros debemos hacer para realmente solucionar ese problema? El primer paso que nosotros debemos dar es identificar el conflicto. Debemos saber cuál es la problemática por la cual las dos personas se están peleando o están disgustadas. Ese es el primer paso, identificar el conflicto. El segundo paso que nosotros debemos dar es conversar en particular con cada una de las partes. Debemos hablar con una parte y preguntarle cuál es tu versión de la problemática. Después vas a hablar con la otra parte y cuál es tu versión de la problemática. La Biblia nos da algunos pasos sugerentes para hacer esto. No sé si se acuerdan, pero la forma en que la Biblia nos da para solucionar un problema es, en primer lugar, hablar en privado con esas personas, en privado con las personas que haya problemática. Y entonces eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer, hablar en privado con esta persona. Es el primer paso que nosotros debemos dar según la Biblia. Ahora, nosotros estamos viendo en primer lugar que teníamos que identificar el conflicto. En segundo lugar, nosotros debemos hablar con cada una de las partes. Y recuerden que estamos en una conciliación, estamos mediando, estamos intercediendo de cierta forma. Por lo que el tercer paso es la negociación. ¿Qué puedes dejar tú y qué puedes dejar tú para poder unificar criterios y solucionar el problema? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Y en ese momento nosotros podemos realmente abordar el problema de una forma conciliadora. Así que pongámoslo en práctica y realmente podamos hablar con nuestros conquistadores y aplicar esta forma conciliadora también en nuestro club. Así que vamos a pasar ahora al tercer y último requisito. Requisito número 3. Dramatizar alguna situación de conflicto vivida y analizar el comportamiento durante el conflicto y qué opciones de conciliación eran posibles. Cuando dicté esta especialidad en mi club de conquistadores, di la posibilidad de que cada uno de ellos se formara en grupos y ellos también pudieron decidir qué tipo de problemática iban a abordar y cómo lo iban a solucionar. Así que te invito también a ti a poder hacer esto en tu club de conquistadores. Y con esto, con el tercer y último requisito, se dieron cuenta de que es una especialidad súper fácil que nosotros debemos aplicar, por sobre todo, aprender y aplicar. Así que tú la puedes hacer sin ningún problema ahí en tu club, en tu casa, en donde estés, y después llevarle el informe a tu consejero, instructor. Así que con esto nos despedimos y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, internautas de Pañolina María. Hoy me salen mocos.